A partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente a nuestro programa Perspectivas, que hacemos semana a semana con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman, a quien siempre le agradecemos la gentileza de sus tiempos. Guillermo, muchas gracias. No, gracias a ti, Percival. Un agrado, como siempre, poder acompañarte en todo esto ya, segunda temporada. Segunda temporada de nuestro programa Perspectivas. Gracias por estar acá en la mesa de Madero Comunicaciones y en nuestro programa Perspectivas, que es muy seguido. Guillermo, te quiero llevar a una realidad difícil, incluso importante, estratégica, porque es para todo el mundo, digamos, la influencia de Estados Unidos, y particularmente con lo que está ocurriendo con el presidente Trump a propósito de estas conversaciones que se filtraron con el presidente, que él tenía con el presidente de Ucrania, en la búsqueda de poder coartar las posibilidades de que su principal oponente presidencial tenga un hijo que haya tenido algunas circunstancias, que vivió en Ucrania, con un mecanismo de poder que buscara dejarlo fuera a este candidato, que era muy probablemente que fuera su candidato, o a ser el candidato finalmente. ¿Cuánto influye en el poder del mundo estas conversaciones que se hacen más bien a cara abierta, sin ningún cuidado, por teléfono? ¿Y cuánto podrían ser las consecuencias? Y si esto finalmente podría darle consecuencias para su reelección a Trump. ¿Cómo ves tú el tema? A ver, yo decía, sí, Trump está preocupado porque puede afectar directamente su reelección. Bien. En la medida en que un impeachment, que es una acusación, una acusación contra Trump, que implica un juicio político y eventualmente su destitución, claramente lo coloca a Trump dentro de un cuestionamiento que no resulta ser menor. Ahora, como eso yo diría lo primero. Lo segundo es que el Partido Demócrata, con la representante Pelosi, definitivamente optan por avanzar en esta acusación constitucional. Este proceso en Estados Unidos significa, en primer lugar, que la Cámara de Representantes, que equivale a la Cámara de Diputados nuestra, tiene que juntar las evidencias necesarias desde el punto de vista político, no jurídico, que efectivamente hay un elemento que vulnera la seguridad nacional, como de alguna manera interfiere en los intereses de Estados Unidos, y acá son las dos cosas las que están en juego en el argumento principal, en términos de que cuando hay evidencia de que el presidente habla con otro mandatario para poder pedirle de que le dé antecedentes, para poder sacar a uno de los precandidatos del Partido Demócrata para que no participe en la contienda electoral estadounidense. Eso significa que los intereses de Estados Unidos y la seguridad de Estados Unidos respecto a un proceso electoral que es propio de Estados Unidos se está siendo afectada por una potencia extranjera, digamos, a solicitud del propio presidente Trump. Anteriormente, la Pelosi había denegado la posibilidad de un impeachment cuando se habló de la trama rusa. Sí. En 2018, cuando es electo como Trump, se habló de la trama rusa, hubo toda una investigación y un informe del FBI. El informe del FBI, muy contundente, pero terminaba con conclusiones que eran deducciones. O sea, conforme todos los antecedentes, es posible deducir de que Rusia tuvo algo que ver. Estamos hablando de la intervención de que esta trama rusa estuvo en favor de Trump y contra Hillary Clinton en la última elección presidencial a través de, digamos, elementos más bien, digamos, de internet o redes sociales. Las fake news, todo Exacto. Lo que significa colocar, como noticias falsas, atacando a Hillary Clinton para favorecer a Trump, etc. A eso se le llama la trama rusa. Exactamente. Entonces, y ahí en aquel minuto Pelosi no dio paso, porque ella es la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, por lo tanto ella tiene voz y voto, pero también tiene veto. Y en aquella oportunidad no había antecedentes porque eran puras deducciones. Claro. O sea, no había nada. O sea, pero en esta oportunidad es distinto porque la denuncia anónima que se hace, que se supone que fue alguien de la CIA que estaba destinado en la Casa Blanca, en el entorno del presidente, fue el que hizo público todo esto. Que de otra forma no se habría conocido. Y es ahí donde la evidencia está en la propia voz de Trump.
Claro. O sea, por lo tanto, no es que alguien dijo qué. Exacto. Finalmente se da a conocer un extracto de esa conversación telefónica, que además no la hace de un teléfono cualquiera, la hace desde una parte de la Casa Blanca donde está el Situation Room o la sala de situaciones, que es una sala que tiene seguridad en términos celulares, en fin, una serie de medidas, pero donde toda conversación que el presidente tiene por los teléfonos ahí habilitados, no solamente grabada, sino que a su vez también es sacado un acta al lado de él. O sea, es decir, está suficientemente refrendado, no es que... Es una conversación de Estado. Exactamente, digamos, y todo eso se graba porque se deja como antecedente. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo que pasó cuando sale la denuncia anónima? Se va a buscar las grabaciones y no estaban en la carpeta que correspondía. Alguien ordenó de que esas grabaciones fueran a otra carpeta que no tiene que ver con el protocolo en el cual se archivan todas esas conversaciones. ¿Ya? Bien. Y ahí empieza... Ya había gato encerrado. Sí, ya había gato encerrado. Y es ahí donde empieza. ¿Cuál es el tema de fondo? Que Donald Trump conversó con Zelensky, que es el nuevo presidente de Ucrania. Una Ucrania que de hace ya varios años ha estado cuestionada por los temas de corrupción interna, donde grupos nazis como involucrados en los partidos gubernamentales de varios años atrás también tenían un rol, donde hay interferencias de la OTAN sobre Ucrania. Hay todo un escenario bastante complejo, y donde llevó a varias crisis, no solamente por la anexión que hace Rusia de Crimea, ¿ya? Sino por todo lo que es una suerte de guerra civil que se da en las ciudades industriales al oeste de Ucrania que tienen fronteras con Rusia, que son zona industrial. Sí. Ucrania tiene capacidad nuclear, o sea, hay varias cosas que Ucrania le hacen muy importantes. En ese contexto, Biden y su hijo, o sea, particularmente el hijo de Biden, fue parte de una empresa en Ucrania donde se le acusa de corrupción por tráfico de influencia, básicamente. ¿Ya? Y en Ucrania se abre una investigación, ¿ya? Y siendo Biden, digamos, vicepresidente de Barack Obama, ¿ya? Estamos hablando de ese periodo, ¿ya? Se abre una investigación y finalmente esa investigación en Ucrania queda en nada. Yeah. Llega Trump acá al poder y sabiendo eso y teniendo presente que Biden llevaba, o sea, pensemos que en el Partido Demócrata hoy día hay alrededor de 26 precandidatos a la presidencia. Así es. La primaria demócrata es a finales del primer semestre del próximo año. Sabiendo eso, y sabiendo que Biden tenía, yo diría, bastante capacidad de unir a los demócratas, y finalmente Trump toma el teléfono y llama a Zelensky. Zelensky, que es un presidente recién electo en Ucrania, que formó un partido político nuevo, logró sacar en Ucrania la mayoría del Congreso. Así es. ¿Ya? Zelensky es un político sin experiencia. ¿Ya? Habla con Zelensky y le pide que reabra el caso y que la evidencia se la mande al fiscal general de Estados Unidos, pero que también la comparta con su abogado personal, que es Giuliani. Sí. ¿Ya? Y ahí hay 2 o 3 conversaciones. Solamente tenemos el extracto de algunas. Lo peor de que está detrás de eso, y que sería el golpe de gracia, y probablemente es lo que motiva que Donald Trump esté buscando toda fórmula para no entregar todas las transcripciones, es que habría amenazado a Zelensky que si no la ayuda comprometida, la ayuda económica comprometida por Estados Unidos para ayudar a sacar a Ucrania dentro del conflicto Estados Unidos-Rusia, y fortalecer, digamos, el desarrollo de Ucrania y dejarlo más cerca de Europa, no se lo iba a dar si no le entregaba esa información. ¿Ya? Y es ahí donde está el peligro de que efectivamente, si la acusación es aprobada en Cámara de Representantes, eventualmente al pasar al Senado también puede ser aprobada. Teniendo presente de que en el Senado el Partido Republicano tiene mayoría. Y eso lleva a que Donald Trump tempranamente, sin decir agua va, empieza a exigir a los senadores republicanos que no se atrevan a votar en contra de él, sino que a exigir la unidad para poder evitar que la acusación pase por el Senado. Sin embargo... Porque tiene mayoría. Claro, tiene mayoría. Para que la acusación sea aprobada en el Senado, habría que tener 20 senadores republicanos que, para decirlo en chileno, se den vuelta la chaqueta, y vayan contra Donald Trump. Hay al menos una decena que serían susceptibles, vulnerables para hacer eso. ¿Ya? Si efectivamente se demuestra, y aquí entramos a una lógica de la democracia en Estados Unidos,
Si efectivamente en la Cámara de Representantes se acredita las llamadas telefónicas, el tono de esas llamadas y la motivación, y ya se acredita de que hay una intencionalidad de dañar a Biden para evitar que sea candidato dentro de Estados Unidos, pero además se acredita de que sí efectivamente hubo un chantaje o un intento de chantaje, por lo menos con el presidente de Ucrania, es altamente probable que varios republicanos lleguen a los 20 en el Senado. Eso es un escenario de incertidumbre, si tú quieres, pero que también afecta tanto a los demócratas con la acusación, como también afecta a la incertidumbre al propio Trump respecto a qué cosa realmente puede pasar. ¿Cuáles son las herramientas de Trump? Que muchos de esos senadores también, con la mitad del Senado en aquella oportunidad, el año 2021, va a reelección. Exacto. Entonces, Donald Trump puede jugar un poco con eso. Sí. Pero hoy día, yo diría, la posibilidad del impeachment ya contamina todo el proceso electoral. Ya conforme, digamos, se mueva Donald Trump respecto a su disposición para entregar o no los antecedentes, digamos, va a potenciar la unidad de los partidos del Partido Demócrata, y probablemente dentro de aquí a diciembre vamos a tener una disminución drástica de los precandidatos presidenciales, ¿ya? Y aun cuando se sacrifique Biden, que sé yo, va a haber probablemente, no sé si Sanders, yo creo que no, pero porque el Partido Demócrata está en una disputa interna respecto a si se va más a la izquierda, dentro de la lógica estadounidense, o mantiene su rol más de centro izquierda, como lo ha tenido, digamos, con Obama, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo diría, hay acá un tema que complica mucho el escenario estadounidense, pero también complica la negociación con China. Bien. Digamos, porque le abre un flanco a Trump en su proceso de negociación, digamos, complica, digamos, la relación de Estados Unidos con la Unión Europea, que está marcada más por el Brexit, que sé yo, y la oferta de Donald Trump de un acuerdo rápido, un fast track de acuerdo con Inglaterra, con Reino Unido, una vez que se produzca el 31 de octubre la salida de la Unión Europea, complica su relación con Rusia. ¿Ya? Y abre una serie, ¿no es cierto?, de cuestionamientos a la forma en que gobierna Trump desde el punto de vista doméstico. Ahora, Guillermo, ambos, bueno, somos colegas, somos cientistas políticos ambos, y sabemos muchas veces que el poder estila circunstancias de favores o de compensaciones o de solicitudes en esta búsqueda de usar el poder para beneficio de reelecciones, como en el caso de Trump. Y que si esto se ha sabido es porque ha habido una falla dentro de la inteligencia norteamericana, particularmente porque uno de sus propios agentes da a conocer una conversación de Estado, y particularmente no secreta. El punto está, porque si fuera, el punto está en que si a tu parecer Trump carece de las experiencias necesarias para poder entender que una circunstancia como esta, y él siendo una persona que no está tan versada en la política, más en el mundo de los negocios, y más todavía porque está en el mundo de los negocios, esas son cosas que no se conversan por teléfono. Se invita a otra persona, o él va a un viaje, ¿te fijas? Pero ¿por qué, a tu juicio, este matonaje, digamos, o esta presión indebida, a mi juicio, más bien pública, porque eso quedan registros, esas conversaciones que hace el presidente? Nosotros acá en Chile tenemos algo parecido. Sí. Pero en esta búsqueda de poder llegar a una situación de poder, de sacar a alguien, ¿por qué a tu juicio el presidente Trump no las conversa privadamente, sin teléfono, sin ninguna cosa? Básicamente yo diría por soberbia, pensando en que el presidente y el secreto que rodea la actividad y acciones del presidente, sean telefónica o no, definitivamente están marcadas por eso. Y ahí el presidente, digamos, y ahí la inexperiencia de él respecto a cómo ha sido la historia de Estados Unidos, claramente le juega en contra. Él actúa políticamente como si fuera empresario. Y para un empresario es normal llamar por teléfono a otro, digamos, decirle, sácate esto de la competencia, claro, digamos, presentémonos los dos, digamos, que si yo ganas tú, después gano yo, y eso se conversa por teléfono, digamos, a nivel empresarial sin ningún problema, porque no hay tema. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo, bueno, y la historia de Estados Unidos es bastante concreta. Recordemos que Nixon. Claro, Nixon. O sea, en Estados Unidos ningún presidente ha sido destituido. No obstante que Clinton fue acusado por los temas que todos conocemos. Y Nixon sí, digamos, la acusación llegó al Senado.
Llegó al Senado y cuando él saca la cuenta, pues, el caso Watergate tiene que ver con la grabación de todo lo que pasaba en la oficina Oval. Exacto. Y eso es que lo dan a conocer. Igualmente, se supone que un agente de la CIA también entregó a la Garganta Profunda, que en aquel momento se hacía llamar, entregó, digamos, que los antecedentes de las grabaciones que hacía Nixon, y con lo cual también se producía un chantaje, digamos, respecto de lo que es la situación que vivía Nixon en aquellos años. Bueno, Nixon renuncia antes de que el tema se vote en el Senado. Sí. Sabía que no tenía mayoría, que iba a perder ahí. Exactamente, por lo tanto se renuncia antes y por lo tanto no procede la destitución. Entonces, yo diría, eso yo creo que es lo primero. Lo segundo es que el estilo de gobierno de Trump ha significado que la política exterior la maneja mucho él, el Departamento de Estado, que es la Cancillería estadounidense, mantiene muchos planes y programas, pero tiene poca injerencia, salvo que eso le ayuda a Trump en lo que quiere hacer. Que es su reelección. Claro, y quien tiene más poder ahí es el Pentágono, y dentro del Pentágono los que son llamados los halcones, es decir, los que están por la idea de que Estados Unidos debe imponerse en el mundo por la fuerza, más que por la fuerza de las ideas. Sí. Y es ahí donde Donald Trump ha cambiado asesor de seguridad, ha cambiado varios, y también ha denostado con críticas muy potentes al sistema de inteligencia, a todo el sistema de inteligencia propio, y ha ido cambiando director de inteligencia también. Sí. Entonces, hay un ambiente de desconfianza a nivel institucional dentro de Estados Unidos con Trump. Y esa forma de tomar decisiones, o sea, la alta burocracia, tanto de seguridad, incluyendo inteligencia, como económica y comercial de Estados Unidos, sabe que lo que mueve a Estados Unidos tiene consecuencias en el mediano y largo plazo. Entonces, siempre Estados Unidos ha sido muy cuidadoso en términos de cómo va asentando su propio interés a nivel mundial. Y Trump ha ido dando puntos bruscos de quiebre, de cambio respecto a decisiones que, si bien se mantiene el objetivo de largo plazo, las acciones con las cuales se quiere alcanzar generan mucha incertidumbre, porque no todas las acciones se pueden después revertir. Entonces hay un tema interno que hace que, es la explicación que yo le encontraría, que una persona de confianza, de inteligencia, que tuvo acceso a toda esa conversación o estuvo presente, como se ha señalado en algunos medios americanos, en definitiva diga, así no se gobierna este país. Claro. Porque el país es demasiado grande, es decir, a ver, imagínate un dinosaurio que pase por el centro de una ciudad, cualquiera a la que nos están oyendo. Claro, tú dices un dinosaurio, camina despacio, pero donde coloca el pie destruye 4 casas, que un bote de un edificio sin problema. Reconstruir todo eso ya cuesta. Entonces, Estados Unidos no puede andar como un elefante en cristalería. ¿Y tú crees que dentro de hoy día de Estados Unidos, dado que tienen minoría en la Cámara de Diputados, por decirlo así, pero tienen mayoría en el Senado en Estados Unidos, esto logre ocurrir, o finalmente los senadores, aunque tengan una mirada pro partido, pro Trump, esto finalmente termine por decidir que Trump, salvo por lo que ha hecho, no debiera ser nuevamente candidato presidencial? ¿Hay agua para esa piscina? A ver, yo diría poca. Está goteando el agua para esa piscina. Está goteando. Porque, ¿de qué depende pacíficamente? De lo que se logra acreditar en la Cámara de Representantes. Yo creo que hay dos cosas. Uno, la conversación, ya en términos de que, digamos, el Trump puede alegar ahí de que no solamente lo conversé, pero no, digamos, ahí va a haber el tono de la conversación. Pero lo otro que sí puede generar el punto de inflexión es que efectivamente en esa conversación haya una expresión clara respecto a que si no me ayuda, no te paso la ayuda. O sea, la ayuda económica comprometida por Estados Unidos. ¿Ya? Y es ahí donde la seguridad nacional de Estados Unidos se ha comprometido, los intereses estratégicos de Estados Unidos se han comprometido, y queda en evidencia el interés del presidente en ejercicio de usar este tipo de recursos de un país extranjero para influir en un proceso electoral propio de Estados Unidos. Y ahí los estadounidenses, yo te diría, son bastante más cuidadosos en eso, que podría hacer que el Partido Republicano, donde ya Trump tiene críticos, en definitiva, vean de que un segundo periodo de Donald Trump bajo esas lógicas, quizá con qué te vas a encontrar. Y significaría para un partido, para quienes están en política, cuando un presidente hace eso y el partido queda afuera, es decir, lo que va a pasar es que Trump se va a adueñar del Partido Republicano y el Partido Republicano va a perder identidad. Hay toda una discusión todavía que está por hacerse, pero depende mucho de lo que pase ahora en la Cámara de Representantes. Ahora,
Se dice también que, digamos, Trump, dada toda esta imprudencia, y dado también porque que a su vez ha tenido su estructura de gobierno, le ha dado cierta tranquilidad a la media norteamericana, dado que hoy día ha crecido económicamente, los niveles de santidad son muy bajos. La relación que tú eres más conocedor de lo que cómo ha obrado el pueblo norteamericano en este último tiempo, ¿qué le importa más definitivamente al pueblo norteamericano? Una circunstancia de crecimiento, de cierto equilibrio, digamos, en el aparato productivo, muy baja cesantía, casi pleno empleo, etcétera, o estas circunstancias que pasan de manera en cómo se hace el poder, porque digámoslo, dentro de Estados Unidos también, lo que se ha generado, leyendo a colegas nuestros en Estados Unidos, han visto que era necesario, descubrir, dejar en evidencia lo que las influencias que había generado el hijo de este posible candidato contendor norteamericano a Trump en Ucrania. O sea, también se dice que hay un afán de búsqueda de cosas que fueron tapadas antes, probablemente incluso por Barack Obama, y que quedó en nada, justamente para no darle más luz a ese gas que habría sido muy nocivo. También hay una manera en cómo Trump estaría destapando esta olla. Exactamente, bueno, y Trump ahí va a hacer uso de todo lo que tenga a su mano para poder denunciar a Obama, a Clinton y a quien sea, si eso le puede ayudar. O sea, para él lo ideal es que Biden protegió a su hijo. Biden está dispuesto a declarar y ha señalado con mucho énfasis de que lo que hacía su hijo, y siempre eso se mantuvo separado, y pareciera ser bastante evidencia de que siempre no había ninguna relación entre lo que estaba haciendo Hunter. Hunter se llama el hijo de Joe Biden, y el vicepresidente. Sin embargo, son líneas muy delgadas que es difícil probar muchas de esas cosas, pero yo diría acá el peso de la evidencia con las grabaciones, hasta el minuto la administración Trump está evitando y negando que cualquier miembro de la administración vaya a declarar a la Cámara de Representantes. Volker, que era el encargado de las relaciones con Ucrania y que había, así entre comillas, desaparecido del radar, ahora ya apareció y va a ir a declarar. Pero la administración Trump ahora, en esta semana, va a estar muy complicada respecto a quién va, porque esto es un juicio político, por lo tanto van a la Cámara de Representantes, tienen que decir la verdad, y si no la dicen, pueden ser sancionados por la legislación estadounidense. Entonces yo diría, hay acá un tema que es bastante complicado. Ahora, el tema importante es que se conocieron las cifras del penúltimo trimestre o el tercer trimestre del año, y sucede que la economía no va tan bien. La economía no va tan bien, que si la productividad o la producción industrial disminuyó, los precios subieron, es decir, todo hace pensar que todo el primer impulso que había mostrado la estrategia Trump en términos económicos había sido buena hasta el segundo trimestre, donde había tenido pleno empleo, donde había crecido la economía, pero ahora eso no pareciera ser así, y hay tendencias de que el último trimestre del año tampoco va a ser así. En consecuencia, el horizonte se nubla. Sí, hay nubarrones con rayos y relámpagos sobre la cabeza de Trump, y nubarrones de lluvia y tornado un poco más adelante. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá en la mesa de Madero Comunicaciones y en nuestro programa Perspectivas. Y los últimos segundos para despedirse de nuestros... muchas gracias. Yo le insisto en que la relevancia de poder mirar qué pasa en el mundo. Lo dejo nada más con una inquietud. Vean lo que está pasando en Perú, lo que está pasando, hay elecciones en Uruguay a finales de mes, lo propio en Argentina, lo que está pasando en Argentina, las situaciones que está viviendo hoy día Ecuador con muchas protestas internas, la incertidumbre que hay con Duque en Colombia. Chile no está en el mejor barrio. Brasil, Bolsonaro también. Bolsonaro, Paraguay, un presidente que está cuestionado también. Maduro, que está haciendo la suya ya. Exactamente. Tenemos un barrio convulsionado por estos días. Exactamente, y eso nos lleva necesariamente a pensar en el futuro y pensarlo bien. Muy bien. Gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros, y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias por la atención dispensada. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.